Realmente es supremamente importante el que podamos participar juntos de este proceso de socialización de la propuesta pedagógica de la UNAC. ¿Por qué es importante un modelo o una propuesta pedagógica? Ya los grupos de investigación que hicieron este trabajo nos van a aclarar por qué se casaron mejor con el término propuesta pedagógica y no con el término modelo pedagógico. Pero resulta muy importante porque una propuesta pedagógica es el sustento o la política pedagógica que asume la UNAC para saber cómo enseñar, cómo hacer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como lo definiría un autor, el modelo pedagógico se convierte en un vector o en una ruta de navegación que orienta el conjunto de las acciones y actos pedagógicos, curriculares, didácticos y evaluativos, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el ideal de la persona bien educada que se pretende formar? ¿Para qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Cuáles son las estrategias metodológicas? ¿Qué recursos se utilizan para enseñar? ¿Cuáles deben ser los contenidos y las experiencias educativas concretas? ¿A qué ritmo o a qué niveles debe llevarse el proceso formativo? ¿Cómo se evalúa? ¿Quién dirige el proceso formativo? ¿En quién se centra el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje, si en el estudiante o en el docente? Como ustedes pueden ver, una propuesta o un modelo pedagógico es supremamente importante porque como docentes, siendo esto nuestro quehacer principal, requerimos tener mucha claridad conceptual de cuál es la apuesta o la propuesta o la política pedagógica que tiene la UNAC para poder responder a todas estas preguntas y hacer de esta propuesta el vector o la ruta de navegación para orientar todo nuestro proceso pedagógico. Así que de verdad que aprecio mucho que no solo los docentes de tiempo completo, sino también los docentes con otro tipo de dedicación, 3/4, medio tiempo, cátedra, nos hayan acompañado en esta importante reunión. Lo que se va a presentar, la duración de la reunión será de 2 horas. Lo que se va a presentar es el fruto del trabajo de 2 grupos de investigación de la Facultad de Educación. El primer grupo, el de Educación y Docencia, y el segundo grupo, el de Estudios Musicales y Educación Musical. Entonces es el fruto de un trabajo aproximadamente de 2 años y no hemos querido aún votar, aprobar este documento en el Consejo Académico porque queremos en primer lugar tener la realimentación de parte de ustedes, conocer qué les parece esta propuesta, si se puede aún mejorar o les parece bien. Pero esta es la propuesta que a través de la Vicerrectoría Académica queremos hacer a la institución y por supuesto ustedes como cuerpo profesoral pues es muy importante que nos den sus opiniones, su parecer al respecto de esta propuesta. Bien, les invito allí donde están a inclinar sus rostros para orar. Bendito Dios que estás en el cielo, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de participar de esta propuesta que se nos va a dar a conocer, a fin de analizarla, a fin de ver, Señor, la pertinencia de ella para nuestro quehacer y a fin de enriquecer, Señor, esta propuesta porque necesitamos tener muy claro como docentes, como profesores, cuál es el propósito, cuáles son los objetivos,
cuál es la razón por la cual nos hemos dedicado a esta tarea de la educación. Bendice a los grupos que van a participar, que van a exponer esta propuesta, y a cada uno de los que iremos a escuchar, para que, guiados por tu Santo Espíritu, podamos comprender claramente cuál es la forma como debiéramos llevar a cabo este proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra institución. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un anuncio antes de darle el tiempo a los dos grupos de investigación, y es el siguiente. Del 7 al 9 de mayo tendremos visita de pares académicos para los programas de tecnología en atención prehospitalaria y para la especialización en gerencia de organizaciones, con énfasis en liderazgo y servicio. El Ministerio de Educación siempre pone en la agenda de esta visita un espacio para dar a conocer a los pares cuál es la propuesta o el modelo pedagógico que tiene la institución. Y algunos pares se dan a la tarea, luego de escuchar esa propuesta o ese modelo, en la reunión que tienen con docentes o con estudiantes, de preguntar qué tanto conocen y qué tanto implementan los profesores esa propuesta pedagógica a la cual le apuesta la institución. Entonces, esto nos muestra una vez más lo importante que cada profesor tenga muy claro a qué propuesta pedagógica le apostamos, cuál es nuestro sustento teórico, a qué teorías pedagógicas nos adherimos, cuáles son esos enfoques pedagógicos con los cuales más nos acercamos para fundamentar nuestro quehacer. Yo tengo 2 hijos estudiando en la universidad medicina, y me llama la atención cómo allá tienen claro cuál es la propuesta pedagógica, y un elemento muy clave de ellos es que ningún estudiante aborda un nuevo tema partiendo de cero. Siempre ellos tienen que, eso forma parte de su rutina diaria, siempre tienen que tener un conocimiento previo, una preparación personal para el próximo tema que van a recibir. Así que cuando abordan el tema con el docente, los estudiantes no están allí en cero, en blanco, sino que ya ellos han tenido un recorrido, alguna familiarización con lo que se va a presentar. Entonces, noten cómo cada universidad define, bueno, si son constructivistas o qué otro enfoque o teoría pedagógica es la que orienta el trabajo profesional de los profesores, y creo que todo esto justifica las horas que vamos a transcurrir en esta mañana. Entonces, agradezco al decano de la Facultad de Educación y a los investigadores de estos grupos ya mencionados por este trabajo tan importante que han realizado, y bueno, es el tiempo para que den a conocer esa propuesta. Gracias, doctor Rivero. Buenos días, colegas. Un saludo atento a nombre de los grupos, además de la sección de desarrollo curricular y de la sección de UNAP virtual, secciones que también nos acompañaron en este proceso. Para la UNAC, este día constituye también un hito histórico que se añade a otros que es necesario mencionar, como por ejemplo el nacimiento de la corporación, y ese ámbito histórico nos posibilita comprender
la inexistencia de un modelo, hablando en términos cuantitativos o de la metodología tradicional de la modernidad de la ciencia, dado que la institución llamada Instituto Colombo Venezolano no estaba preparada para constituir una institución de educación superior al comenzar la década de los 80. Fue por causa de la promulgación del decreto ley 80 del 80, por lo que nace la institución. Obviamente llevamos en la cabeza una premisa por la gracia de Dios. Se tiene la necesidad de fundar un ente de educación superior porque el instituto no podía seguir ofreciendo los cursos superiores que desde 1937, la mayoría, y otro en 1938 había venido ofreciendo. Es decir, la Iglesia Adventista se ve abocada a crear una institución de educación superior en 1981, es decir, en el nuevo año lectivo después de la promulgación de la norma ya citada. En consecuencia, empieza a configurarse la institución de educación superior, pero careciendo de los elementos conceptuales y de los elementos teóricos, amén de aquellos componentes experienciales que, pudiendo haber sido tomados en el instituto, pudiesen servir de base para esa naciente institución. En otras palabras, consideramos que funcionar a nivel superior era trasladar los elementos de la educación secundaria a otro nivel y cumplir la norma, como hicimos también al comienzo de la educación a distancia. Trasladamos los elementos de la educación presencial a la educación a distancia y tuvimos muchas contrariedades. Pero después, en el devenir de la institución y en las relaciones con otras organizaciones de educación superior, pudimos aprender y superar esas etapas y hoy en día nos sentimos contentos también por esos logros. En segundo lugar, modelo versus propuesta. Tal vez ustedes observaron en los medios masivos de comunicación social recientemente la expresión de los investigadores y de los autores de artículos frente a la decisión de Colciencias de adoptar mediante norma o por norma legal ciertos estándares internacionales en los que de todas maneras se conserva la dicotomía trabajos cuantitativos y trabajos cualitativos. Ustedes vieron también en la propuesta que Colciencias ha divulgado a través de 2 años que las personas que somos cultoras de las ciencias sociales y de las humanidades estamos descontentas porque parece que la investigación social sigue siendo de segunda calidad. Y entonces crean una categoría en la cual pondrán nuestros trabajos, difusión social, entrega social y muchos otros términos y frases, pero quedamos ahí abajo. Es decir, que la gente que está en las ciencias naturales, en las ciencias básicas y en las ciencias exactas, seguirá teniendo preponderancia en la selección de trabajos para apoyo y en la selección de artículos para publicación. Por tanto, siendo que esta es una institución de educación superior
y la educación no está en el campo de las matemáticas ni de otras ciencias básicas, siendo que la pedagogía se inserta en un campo distinto, aunque en sus comienzos, en la modernidad, ya cuando se transforma, se la quiere meter en los moldes cuantitativos. Pensamos que el término modelo pedagógico encasilla sobremanera el quehacer y nos lleva a ese estadio de la psicología que también le ayuda a la educación, que también le ayuda a la pedagogía, porque recordemos que la psicología se separa de la filosofía aproximadamente en 1879, cuando Guillermo Wundt, en su laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, da esos pasos importantísimos. Entonces, la pedagogía procura tomar de los métodos cuantitativos ciertos elementos que permitan verificar las condiciones de los procesos, sus avances, sus cualidades. Y no, colegas, la educación y la pedagogía no pueden meterse como cuñas en el campo de las ciencias naturales. Hay asociaciones y hay relaciones. Entonces, el término propuesta nos permite comprender y concrecionar la perfectibilidad de lo que aquí vamos a presentar. Uno. Número dos, los modelos de las ciencias naturales, y lo decimos respetando el carácter epistemológico de las mismas, son rígidos, encasillan, encuadran y no permiten comprender ciertas realidades que abordadas con otras lentes serían mejor comprendidas. Por tanto, estamos presentando una propuesta pedagógica. El siguiente punto introductorio es una labor bastante rigurosa y pudimos advertir en los instrumentos institucionales que se configuraron durante muchas décadas que no teníamos una posición determinada. Esa realidad obedece en parte a aquella creencia de que la revelación divina nos lo legó. Uno. Y número dos, a veces la inhibición producida por el casarse con una doctrina. Entonces, estuvimos deviniendo entre un eclecticismo no explicado, no racional, un eclecticismo y algunas posiciones particulares que también se defendieron, aunque no explícitamente. Entonces, al recoger esos instrumentos o documentos institucionales, verificamos lo que los señores pares nos decían comúnmente. ¿Dónde está su presupuesto pedagógico para defender lo que ustedes están haciendo? La Facultad de Educación recoge esas inquietudes que obviamente los señores defensores de los programas han presentado, se configuran los grupos ya mencionados, se realizan los trabajos y este es uno de los frutos, reiteramos, perfectible. Por último, categorías. No podíamos tomar un campo disciplinar o epistemológico como la pedagogía, o los pedagogos aquí presentes defenderán a ultranza la pedagogía como ciencia, porque el trabajo cualitativo con categorías como abstracciones de dimensiones particulares nos permitía entender mejor nuestra realidad.
Y a veces en las clases señalo que si vamos a medir la temperatura de este salón, no vamos a usar un barómetro. El barómetro nos sirve indirectamente. Usamos otro instrumento. Entonces, cuando nosotros queremos valorar la pedagogía y valorar la educación con instrumentos de otras ciencias que por naturaleza no hacen parte de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, cometemos muchos errores. Así que enhorabuena, pensamos que esta propuesta, como dijo el doctor Rivero, será un vector o una ruta por seguir. En tanto la realidad cambia y nos obliga a adoptar como objeto de estudio esa realidad cambiante para seguir transformando esa propuesta. Gracias, doctor.